Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leámoslo todos juntos, hermano. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Ayúdanos. Toma mi mente y mi corazón, oh Dios, y permite que pueda transmitir este mensaje de una manera clara y sencilla a cada uno de los hermanos y amigos. Ilumina, Señor, nuestra mente para conocer, para que tu palabra sea revelada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estamos hablando, hermanos, de la doctrina del pecado, ¿cierto? Definíamos la enseñanza pasada que era pecado y de dónde venía esa palabra. También hablamos de la universalidad del pecado y hablamos del origen del pecado. Ahí quedamos, ¿cierto? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Gloria al Señor. Es importante que nosotros podamos conocer y profundizar sobre la doctrina del pecado. La palabra que en el griego se refiere al pecado es amartiología o jamartiología, ¿sí? Algunas las pronuncian con J, y significa específicamente errar al blanco. Es como cuando usted arroja una flecha a un círculo y tiene que dar en el centro. Si usted arroja la flecha y no da en el centro, erró, es decir, que pecó. Ese es el significado de la palabra, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, digamos que la Biblia dice que Adán y Eva pecaron influenciados por la serpiente antigua. Ese pecado en Adán hizo que Dios le imputara el pecado a Adán, ¿sí? Entonces, jurídicamente, la palabra imputación significa achacarle la culpa a la persona, ¿sí? Entonces, el pecado Dios se lo imputó a Adán, pero el pecado de Adán se nos imputó a nosotros y nosotros le imputamos el pecado a Jesucristo. Gloria al Señor. Pero mire, el Señor como es de bueno. Por lo general, cuando siempre en la Biblia se habla de pecado, aparece en la escena el Señor. Porque el propósito de Dios desde un comienzo fue traerle la solución al hombre para su pecado. Entonces el pecado nuestro se le imputó a Jesucristo, pero la santidad de Jesucristo se nos imputó a nosotros. Por eso en esta noche nosotros podemos decir que éramos pecadores, porque hubo uno que llevó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la Biblia también nos muestra declaraciones personales acerca de la maldad del hombre, porque quiero decirle, hermano amado, que el pecado es algo gravísimo delante de Dios, ¿sí? Podemos decir que
inicialmente o realmente el pecado no tiene perdón. Porque la paga del pecado es muerte. Otra cosa es que el pecado del hombre se le haya imputado al Señor. ¿Sí? Entonces quiere decir que para que alguien pueda convertirse a Cristo o entregarle su vida al Señor o convertirse al Evangelio, tiene dos opciones. O asume las consecuencias del pecado, ¿sí? O cree en el sustituto que Dios colocó para el perdón de pecados. Gloria al Señor. No sé si me hice comprender. Gloria al Señor. Vuelvo y lo repito. ¿Sí? Cuando una persona quiere entrar al reino de los cielos, quiere aceptar el Evangelio, tiene dos opciones. ¿Sí? Una es que recibe las consecuencias de su pecado, es decir, la persona escucha el Evangelio pero no se arrepiente, porque el perdón de pecados es para el que se arrepiente. Amén. Es para que se arrepiente. Y la otra opción es que la persona acepte el sustituto que Dios ha levantado para que el pecado del hombre sea perdonado. ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es aquel que toma el lugar del pecador. Entonces, allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dice que levantó un sustituto, sacrificó un cordero, ¿sí? Y vistió a Adán y Eva con la piel de esos corderos. Y la ira del Señor por el pecado se descargó no en Adán ni en Eva, sino ¿en quién? En un sustituto que fue ese cordero. Pero ese cordero que fue sacrificado allá en el huerto del Edén apuntaba ¿a quién? Siglos después a Jesucristo. ¿Sí? Pero antes de que viniera el sacrificio de Jesús, encontramos que los judíos siempre llevaron animales para ser sacrificados por su pecado. Entonces, cuando el judío pecaba, llevaba un animalito, ¿sí? Llevaba un animalito, lo presentaba al sacerdote y ese animalito era el sustituto del pecador. Ese animalito llevaba el pecado ¿de quién? De quien lo ofrecía. Pasados los siglos, entonces aparece Jesús. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús en el Jordán, Juan el Bautista señala a Jesucristo y le dice a la gente que lo escuchaba, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele ese aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Encontramos en la Biblia, hermanos, unas 8 ocasiones donde una persona se ve forzada a pronunciar esas palabras trágicas, pero verdaderas. He pecado. Es un momento difícil. Es un momento cuando alguien reconoce que le ha fallado al Señor. Éxodo capítulo 9, verso 27. Arrancamos con Faraón. Mire lo que dice en el verso 27 del capítulo 9. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y mire que cuando usted lee la historia de Faraón, Faraón reconoce, aquí está reconociendo que ha pecado. Pero hay dos cosas muy diferentes: en reconocer el pecado y en arrepentirse genuinamente.
Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Dios, que conoce los corazones, yo creo que Faraón reconoció su pecado, pero nunca se arrepintió de corazón. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos el pecado, pero que también tengamos un arrepentimiento sincero con Dios. Demos las alabanzas a nuestro Dios. ¿Sí? Por ahí hay un texto, creo que está en Romanos, que hablando de Faraón, dice que fue Dios mismo el que endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe que a mí ese versículo me ha llamado mucho la atención? Porque Faraón, a pesar de decir el pecado y que en última instancia dejó ir a Israel al desierto, pues nunca alcanzó la misericordia y el perdón de Dios. Y la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y más adelantico dice que Dios, al que quiere endurecer, endurece. Y por ahí hay otro versículo que dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. O sea que en esta noche, hermano, nosotros hemos alcanzado el perdón de Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho, ni por lo que somos, porque ni siquiera el arrepentimiento parte de nosotros. El arrepentirnos es un sentir también que coloca el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué con nosotros? En un comienzo, hermano, no lo entendimos. Gloria al Señor. Pero nosotros encontramos la misericordia de Dios. ¿Qué vio Dios en nosotros? Yo no sé. Porque la Biblia dice que éramos lo vil y menospreciado. Éramos lo necio del mundo. Y Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que en esta noche ninguno de los que estamos aquí puede decir que hicimos méritos para alcanzar la salvación. Todo el mérito y toda la obra salvífica la hizo Él. Él la diseñó, Él la creó y Él la ejecutó. A Jesucristo sea la gloria en esta noche. Dele ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Balaam capítulo 22, verso 34. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Otro personaje en la Biblia que tiene que reconocer que ha pecado. Josué capítulo 7, verso 20. Acán. Usted conoce la historia de Acán, ¿cierto? ¿Sí? La orden era ir y acabar con todos los amalecitas. Esa era la orden. Pero resulta que por allá Acán se tomó unas cosas del anatema. Se tomó unas cosas del anatema. Y luego quiso ofrecérselas a Dios. ¿Sí? Pero ya la orden de Dios, el Señor la había dado. ¿Sí? Ya el Señor les había dado instrucciones. Acán desobedece. Y por la desobediencia de Adán, ¿sí? Por el pecado de Adán, que inclusive quiso ocultarlo, ocultar el pecado, ese hecho de Adán o esa desobediencia de Adán trajo la derrota del pueblo de Israel. ¿Sí? Acán. Trajo la derrota del pueblo de Israel. Y mire lo que pasa. ¿Sí? Resulta que Dios le permite al pueblo descubrir quién era el que traía el pecado. Y yo quiero decirle en esta noche, hermanos, delante de Dios todo está descubierto. Uno se queda asombrado.
Pero para eso es la palabra de Dios. Que si la palabra del Señor llega a nuestros corazones, nosotros podamos reconocer delante del Señor si le hemos fallado a Él. Y si le hemos fallado, mire la provisión de Dios. Y es que Dios nos ha provisto ¿de qué? De un abogado. ¿Sí? De un abogado. Y la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Entonces Acán tuvo que reconocer su pecado, y aunque reconoció su pecado, hermano, no alcanzó tampoco el perdón de Dios. No lo alcanzó. Acán fue muerto, hermanos, él, su familia y todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Ese pasaje de Acán nos tiene que servir a nosotros como espejo. Porque en nuestra familia, cuando se le abre la puerta al pecado, siempre, hermanos, se le abre la puerta al enemigo. Y el enemigo empieza a hacer estragos en las familias y también en la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, vuelvo y le digo, Dios nos levantó un abogado que es competente para perdonar nuestros pecados. Porque Dios no solamente perdonó los pecados pasados, sino que Dios perdona los pecados presentes y los pecados futuros. Él ya en la cruz pagó los pecados pasados. Amén. Pero cuando pecamos, hermano, en el presente ya no queda sacrificio. Ahora lo que tenemos que hacer es la confesión. La confesión del pecado. Gloria al Señor. Y a futuro, si pecaremos, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Otro personaje en la Biblia, Saúl. Primera de Samuel 26:21. Mire lo que dice. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl es un personaje que, aunque dijo que había pecado, tampoco alcanzó la misericordia de Dios, porque reconoció el pecado, pero nunca se arrepintió. Jamás se arrepintió. ¿Y por qué no se arrepintió? Porque el corazón de Saúl estaba lleno de orgullo y lleno de altivez. Y la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Mire, hermanos, si hay algo que mueve a Dios de su trono, si hay algo que mueve al Señor de su trono, es un corazón contrito y humillado. Alabanzas al Señor. Y esta iglesia tiene un Dios que es demasiado bueno. Dije que Dios es bueno. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor, aparte de levantar un abogado, también nos levantó un codeudor. Porque Jesús viene a ser fiador de nosotros. ¿Y usted sabe que hay dos tipos de fiadores? ¿Sí? Hay un fiador que te dice, si usted se va a meter en una deuda, hay un fiador que le dice a usted: bueno, yo te voy a servir de fiador. Si usted no puede pagar, yo le pago la deuda, pero luego usted me paga. ¿Cierto? Pero hay otro fiador que es el incondicional, que te dice: bueno, yo te sirvo de fiador. Si usted no puede pagar, yo pago, pero usted nunca me va a pagar a mí. ¿Cuál de los dos cree usted que es Jesucristo? Jesús es nuestro codeudor incondicional. Porque Él dijo: yo pago la deuda de ellos, yo la pago.
Yo pongo mi vida, yo pongo mi sangre, yo pongo todo lo que sea necesario, yo pago la deuda de ellos, pero yo sé que ellos no tienen para pagar, por lo tanto yo pago, pero ya ustedes a mí no me deben nada. Dígame, ¿quién hace eso? Solamente Él. Dele ese aplauso al Señor. Y mire, a diferencia de Saúl, aparece en la lista David. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mientras que Saúl no alcanzó el perdón. Y alguien decía: pastor, pero es que yo leo la historia de Saúl y yo leo la historia de David, y a mí me parece más grave lo que hizo David. Porque David fornica y adultera, se duerme a la esposa del que lo defendía, luego lo emborracha y lo manda prácticamente al frente de batalla para que se muriera. ¿Ah? Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que David reconoció. Y la Biblia tiene un registro del arrepentimiento de David que nosotros todavía, hermano, lo leemos y ese salmo nos llega al alma y al corazón. ¿Qué salmo es? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y David dice: lávame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y usted lee todo el salmo y usted puede ver entre líneas que David tuvo un arrepentimiento sincero con Dios. Sincero con Dios. Y ese arrepentimiento de David, hermano, trajo la restauración de David. Porque después el Señor, hablando de David, le dice a David: mi primogénito. Y esa palabra primogénito no solamente se refiere al primero en una familia, se refiere al lugar de preeminencia. Y aunque David pecó, pero se arrepintió, Dios lo perdonó y lo colocó en un lugar de preeminencia. Gloria al nombre del Señor. Y es exactamente lo que ha hecho con nosotros. De lo necio del mundo escogió Dios. Nosotros no conocíamos al Señor, éramos blasfemos. Pecábamos, hermano, como tomarnos un vaso de jugo. ¿Ah? Nos parecía normal. Pero el Señor, hermano, nos trajo a la iglesia. Gloria al Señor. El Señor nos redimió. Y el Señor nos perdonó. El mismo proceso que el Señor hizo con David. Y a David le llama mi primogénito. Y a nosotros nos dice los príncipes de su pueblo. Nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Y luego dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Es decir, estamos en un lugar de preeminencia. Alabanzas al Señor. Y esto hay que mirarlo por la fe. Porque aunque nos estemos viendo aquí nosotros las caras, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Número 6, Job, capítulo 7, verso 20. Job dice: sí, he pecado. ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y ese es Job. Y Job dice: he pecado, ¿no? O sea, él reconoce como ser humano que tenía sus debilidades. Gloria al Señor. Pero Dios, hablando de Job, Dios lo coloca como ejemplo. Y le permite al enemigo, ¿sí?, quitarle todo. Y el Señor, Dios le da permiso. ¿Sí? Dios le da permiso a Satanás. ¿Sí? Quítale todo, pero no le toque su vida.
Y entonces Satanás le dice, pero ¿cómo lo voy a tocar si es que usted lo tiene cercado? Es decir, que parece que Satanás tiempo atrás ya tenía ganas de dañar a Job. Ya tenía ganas de dañarlo. ¿Sí? Pero ahora le tiene que decir al Señor, no lo puedo tocar porque usted lo tiene cercado. ¿Y no es eso mismo lo que pasa con nosotros? Ni el diablo, ni 2, ni 3, ni 100, ni 1000 demonios lo pueden tocar a usted, ni me pueden tocar a mí, sin el permiso de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Usted cree que Él no se lambe por hacernos daño? ¿Usted cree que no mantiene planeando la forma en que puede trabajarnos y dañar nuestra vida espiritual y dañar nuestra familia y nuestros hijos? ¿Y cuántos de los que tienen hijos aquí apartados, el enemigo, hermano, no tiene planeado matárselos? ¿Usted cree que el enemigo no sueña con eso? Pero Dios no se lo permite. Por amor a nosotros, por amor a sus hijos, Dios guarda nuestra familia y Dios guarda nuestros hijos, porque Él es fiel, hermano, porque Él es fiel. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha despertado a un hermano? Un hermano me da un testimonio, una vez como a las 3 de la mañana, el Señor lo despierta y le dice en la mente, ore por tal hermano. Y lo levantó a orar a esa hora como a las 3 de la mañana. ¿Sí? Y luego al otro día se encuentra con el hermano y le dice, hermano, yo quería saludarle y preguntarle cómo está. Es que anoche como a las 3 de la mañana el Señor me despertó que orara por usted. Y el hermano dijo, uy, gloria a Dios. Gracias al Señor. Ese es mucho Dios el que nosotros tenemos. Hermano, a las 3 de la mañana yo sentí un ataque del enemigo, hermano, en mi casa. Yo sentí un ataque, pero durísimo. Y mientras él estaba ahí resistiendo ese ataque, por allá el Señor ya le estaba diciendo a otro y levantándolo, levántese a orar por su hermano. Dele ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 21. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Usted ya conoce la historia del hijo pródigo. ¿Sí? Bueno, el hijo pródigo somos nosotros, ¿no? Es aplicable o se aplica también a la humanidad. El hombre que se va del lado de Dios, ¿sí? Y lejos de Dios, ¿qué comemos? Algarrobas. ¿Sí? Y este muchacho allá comiendo algarrobas, la Biblia dice que un día volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? ¿Ah? Reflexionar, recapacitar. ¿Sí? Y dice que volviendo en sí, parece que el muchacho volviendo en sí dijo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? En medio de los cerdos, cuidando marranos y comiendo la comida de los cerdos. Y exactamente eso nos pasó a nosotros cuando llegamos al Evangelio. ¿Sí o no? Cuando llegamos a Cristo nosotros dijimos, uy, pero ¿yo dónde estoy? ¿Y yo por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro?
Y nos gozábamos en el pecado, pero cuando conocimos al Señor, el Señor nos desnudó y nos señaló el pecado, pero también nos dio el remedio para el pecado. Y volvimos en sí. Y llegamos a un altar diciéndole al Señor: Señor, he pecado, perdóname. Y el hijo pródigo aquí se levanta y dice: iré hasta mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Gloria al Señor. Aquí podemos decir, hermano, que el pecado tiene dos connotaciones con Dios. Hay pecado que no perdona a Dios, pero hay pecado que sí. Y hay personas a las que Dios no perdona y personas a las que Dios sí perdona. Y la Biblia registra, por ejemplo, el caso de los ángeles. Los ángeles pecaron, pero Dios no los perdonó. El juicio fue inmediato. El juicio fue inmediato. Y el otro caso es el de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Ah? Tenían una herencia. Y entonces en esa época, en ese momento, los discípulos vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles y hacían una olla comunitaria. Y entonces Ananías y Zafira vendieron por allá una propiedad en tanto, ¿sí? Y queriendo aparentar para que los hermanos pensaran que ellos también eran buenos hermanos, entonces trajeron parte del dinero de la propiedad que habían vendido. Y cuando Pedro le pregunta a Ananías: bueno, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Sí? Es decir, le dio la oportunidad de que dijeran la verdad, pero Ananías le mintió al Espíritu Santo. Y note que ese pecado de Ananías y Zafira no trajo el perdón de Dios. No alcanzaron el perdón de Dios. Inmediatamente vino el juicio del Señor. ¿Cómo no estar agradecidos nosotros en esta noche? Que los pecados nuestros hayan alcanzado, hermano, el perdón y la misericordia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Y el otro personaje y el último es Judas. Mateo capítulo 27, verso 4. Dijo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Allá tú. Y cuando usted lee la Biblia y estudia este tema del pecado, usted encuentra que todos estos hombres que pecaron delante del Señor, algunos Dios los perdonó, pero a esos que perdonó no les eximió las consecuencias del pecado. Porque el pecado siempre trae unas consecuencias. Siempre trae unas consecuencias. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que en esta noche, hermanos, usted y yo tuviéramos un corazón agradecido para con Dios. Porque, hermanos, cuántas personas hoy se debaten allá afuera, inclusive buscando el perdón de Dios, y han terminado allá en errores de doctrina. Han terminado escuchando espíritus engañadores, porque están así. Están así. Mas sin embargo, a nosotros el Señor nos iluminó para conocer la verdad. Y estamos en la verdad. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. El Señor Jesús lo entregó todo en la cruz del Calvario. Absolutamente todo. No se reservó nada. No se reservó nada. Dios mismo, siendo espíritu, decidió venir, ¿sí?
y tomar de la raza humana carne para morir y sangre para derramar. Por eso Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos un destino diferente. Ahora nuestro destino ya no es hacia abajo. Ahora nuestro destino es hacia arriba. Ahora nuestro destino no es el infierno. Nuestro destino es el cielo. Ahora nuestro destino no es acompañar al diablo y sus demonios al lago de fuego. El destino nuestro, hermano, tiene un lugar específico. Y es que estaremos en la nueva Jerusalén con el Señor. Dele ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. No sé en esta noche, hermano, ¿quién quisiera venir a agradecerle al Señor esa obra que ha hecho en su vida? Alguien que tenga un corazón agradecido. Decirle al Señor en esta noche, gracias, Señor. Y que usted le pueda decir a Cristo, Señor, he pecado. Y el Señor derrame de su gracia, Señor, en esta noche. Aleluya. Tenemos un Dios que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra vida. Y está aquí en esta noche. Y qué bueno que le digamos al Señor en esta noche gracias. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque yo estuve muerto, pero ahora tengo la vida del Espíritu. Yo no sé qué quiera decirle usted a Dios en esta noche. Aleluya. Alabanzas al Señor. Se me viene en esta noche la imagen de Jesús en la cruz, ahí en el Calvario con los dos ladrones. Mientras uno no alcanzó a creer y se perdió, hubo uno que reconoció su condición y le clamó a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: hoy mismo, no mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por ese sustituto que nos levantaste. Gracias, Jesús, porque tu sangre nos ha limpiado. Con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación. Y nos has dado vestiduras blancas. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, porque un día estaremos en tu presencia. Señor, mira el corazón de tus hijos en esta noche. Si alguno ha pecado, Señor, te ruego que intercedas como abogado, que restaure su vida, Señor, que restaure su corazón, que restaure su mente. Y ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Denle un aplauso a nuestro Dios. Quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que Dios te ama. Con amor eterno te ha amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Salude al hermano, salude al amigo y desee la bendición. Dios les bendiga.